El corredor de la muerte existe en decenas de países y en cada lugar se ve a su manera. En algunos sitios permiten elegir la última cena y en otros no avisan de la ejecución hasta la última hora. ¿Saben qué es lo más aterrador? No es la muerte, es la espera. Hoy en Top Facts, un viaje honesto y muy difícil por los corredores de la muerte, desde América hasta Oriente Medio y Asia. ¿Quién elige la inyección? ¿Quién? La silla eléctrica, y dónde todavía resuena la descarga de 12 fusiles. Miren hasta el final, créanme, es increíblemente interesante. ¿Cómo están las cosas en Estados Unidos para el año 2023? Aproximadamente 25.200 personas esperan la ejecución de su sentencia en el corredor de la muerte. En 24 estados la pena capital está vigente, en 23 y en el Distrito de Columbia, abolida. Se aplica por los llamados delitos capitales, asesinato, traición, espionaje y en algunas jurisdicciones, por casos especialmente graves de violencia contra menores. Los métodos de ejecución son conocidos por todos, pero cada vez se ven igual de fríos. Inyección letal, la más extendida, una serie de fármacos que conduce a la parada respiratoria y cardíaca. Silla eléctrica, cámara de gas y, en estados concretos, pelotón de fusilamiento. La última noche de los condenados suele transcurrir en una celda individual. Las llamadas telefónicas, con reglas estrictas, las visitas, raras, pero a veces se permite a los allegados un breve encuentro. Casi siempre se concede el derecho a la última cena, dentro de las normas penitenciarias. Las historias de estos pedidos se convirtieron hace tiempo en parte del folclore sombrío. Ted Bundy eligió un conjunto sencillo: filete, huevos, patata asada y una taza de café. John Wayne Gacy, un cubo de pollo frito de KFC, papas fritas y una libra de fresas. A las ejecuciones asisten personas seleccionadas, familiares de la víctima, la familia del condenado, periodistas y representantes de la ley. Y otro hecho que rara vez se comprende a la primera: muchos permanecen en la vía de la muerte durante 10, 20 y hasta más años, debido a apelaciones de múltiples niveles y procedimientos jurídicos. El tiempo se estira como goma, y eso también es parte del castigo. ¿Cuánto falta por esperar? A veces más de lo que parece posible. En el sistema chino de acusación, el porcentaje de condenas impresiona. Alrededor de 99 de cada 100 causas terminan con reconocimiento de culpa. El resultado: miles de sentencias de muerte anuales. Los métodos principales: fusilamiento e inyección letal. Las inyecciones, legalizadas en los años 90, a menudo se realizan en furgones estatales especiales. Al condenado se le inmoviliza en una camilla dentro del vehículo y el procedimiento se realiza allí mismo, rápido y sin público. Otra grieta profunda en el tema: los informes sobre extracción póstuma de órganos a los ejecutados sin su consentimiento. Los defensores de derechos humanos llevan años escribiendo: China, líder mundial por el número de sentencias ejecutadas y casi no hay transparencia oficial. ¿Por qué se desplazó la apuesta hacia las inyecciones? Son más baratas, más silenciosas y permiten no trasladar al preso de vuelta a la prisión. Pero las propias salas vehículo de la muerte están envueltas en secretos: nombres, fechas, detalles ocultos. Todo ocurre rápido, casi sin huellas, como si se arrancara y se quemara una página de la historia. Cada año, según los defensores de derechos humanos, en Irán se ejecutan cientos de sentencias. El problema, al comienzo mismo de la cadena: a la gente a menudo se le niega un abogado inmediatamente después de la detención, y las confesiones se obtienen mediante tortura. ¿Dónde está la justicia si la prueba determinante se convierte en el dolor? En la prisión de Rajai-Shar, últimamente se han multiplicado los casos de traslado de quienes esperan la ejecución a celdas de aislamiento antes de llevarla a cabo. Esto hace las últimas horas lo más cerradas posible. Por lo general, a los condenados se les encadena tanto de manos como de pies para excluir intentos de autolesión o resistencia. El esquema es conocido. El sábado los trasladan al aislamiento. El miércoles se ejecuta la sentencia. La comida en aislamiento, solo la estatal,
y los presos a menudo la califican de incomible. En las secciones comunes se permite cocinar por cuenta propia, y muchos simplemente tiran la ración oficial. La última visita con la familia, un golpe que, según quienes pasaron por ello, duele más que la propia ejecución. Despedirse significa entender que no hay camino de vuelta. Arabia Saudí. Sobre la cocina interna del corredor de la muerte aquí se sabe poco. El sistema es cerrado, pero hay cifras. En 2024 en el reino se ejecutó a 198 personas, un récord desde 1990. A pesar de promesas anteriores de restringir la aplicación de la pena máxima, las ejecuciones aumentaron, especialmente en causas relacionadas con drogas. Los defensores de derechos humanos también hablan de un componente político. La pena de muerte se usa contra disidentes, incluidos activistas chiíes que participaron en las protestas de 2011-2013. Entre mayo y junio de 2024 fueron ejecutados 3 extranjeros, de Siria y Nigeria. El mundo reacciona con dureza. ¿Dónde están los estándares de un juicio justo? ¿Por qué se ignoran las garantías básicas? La respuesta aún no existe. Egipto se mantiene de forma estable entre los 5 líderes mundiales por número de sentencias ejecutadas. De 2018 a 2020, no menos de 241 ejecuciones, y 2020 se convirtió en el pico, 152, el indicador más alto de toda la historia del país. ¿Por qué se impone la pena máxima? Asesinatos, terrorismo, delitos contra la seguridad del Estado. A los civiles se les ejecuta por ahorcamiento, a los militares por fusilamiento. Sobre el día a día del bloque de la muerte se sabe poco, pero los informes dibujan el mismo cuadro. Larga reclusión, fecha inesperada, mínimo de contactos con el mundo exterior. Incluso abogados y familias se ven raras veces. A esto se le llama el fenómeno del corredor de la muerte, el castigo. No es solo el desenlace, sino también la espera. Aparte, sobre los menores, como participante de la Convención sobre los Derechos del Niño, Egipto no puede ejecutar a quienes al momento del delito no hubieran cumplido los 18. La línea jurídica está trazada con claridad, aunque la vida más allá de ella sigue siendo gris. Indonesia. En los últimos 20 años, casi 3 centenares de personas llegaron aquí a la plataforma de la muerte, y aproximadamente 186 por causas de drogas. En 2015, tras una pausa no oficial, el país ejecutó a 23 personas. El método, fusilamiento. El esquema se ve así. Como mínimo con 72 horas de antelación se comunica la fecha, el día de la ejecución se traslada a aislamiento y luego se lleva a una ubicación remota. El pelotón, 12 tiradores. El condenado puede estar sentado o de pie, normalmente con los ojos vendados. Los abogados contaron que en 2015 a algunos los mantuvieron juntos en una sola sala por varios días previos a la ejecución, una espera lúgubre en la que cada mirada es un contador del tiempo. El nuevo Código Penal, aprobado en 2023, añadió una opción inesperada: 10 años de periodo de prueba para quienes se hayan arrepentido sinceramente y se hayan comportado sin infracciones. Al término de ese periodo, el artículo de muerte puede ser conmutado por cadena perpetua. ¿Una segunda oportunidad? Sí, pero tras 10 años en la sombra. Mauritania. Las ejecuciones están detenidas por una moratoria, pero eso no significa que la vida en la vía de la muerte sea suave. Hay poca información. Por regla general, los condenados viven en las mismas condiciones que el resto de los presos. Simplemente no hay plazas de aislamiento debido a la superpoblación. A la mayoría los mantienen en Bragna Burgret, un complejo remoto en medio del desierto, lejos de las familias y de los defensores de derechos humanos. Hay pocos abogados dispuestos a asumir tales casos. Las amenazas y la presión hacen lo suyo. Por ley no se ejecuta a niños menores de 16, pero a adolescentes de entre 16 y 18 años sí se les puede condenar a la pena máxima. Formalmente a los condenados a muerte
Deben ubicarlos en celdas especiales y vigilarlos las 24 horas para excluir una fuga. ¿Dinero? En 2017, para comida e higiene por persona al día, se asignaba menos de $1. La suma no se revisó durante años. No es de extrañar que muchos sobrevivan gracias a esporádicos paquetes familiares. El desierto, no solo alrededor de la prisión, sino también en el plato. Bielorrusia. Desde 1991, según estimaciones, se han ejecutado más de 300 sentencias. Bielorrusia, el único país en Europa donde la pena de muerte aún se aplica. Y aquí reina el principio de el silencio. También es respuesta. La fecha no se comunica con antelación y el propio procedimiento, secreto de Estado. La mayoría de los condenados, por asesinatos calificados, los mantienen en bloques especiales del Centro de Detención Preventiva de la calle Volodarskogo y en Okrestina, pero el objeto más conocido, el CISO número 1, en el centro de Minsk, ubicado en parte en un edificio del siglo XIX. El acceso de periodistas y activistas, mínimo. Según exempleados, a los presos se les prohíbe sentarse o tumbarse en la cama fuera de las horas de sueño. Dicen que los obligan a caminar en círculo dentro de la celda. Las cartas se pierden. Las visitas, estrictamente limitadas. Además del abogado, los allegados pueden verse solo una vez al mes. Las ejecuciones se realizan en un local especial al que solo los suyos tienen acceso. Al condenado lo conducen con los ojos vendados. Las familias se enteran de lo ocurrido semanas o meses después, cuando les entregan una caja con pertenencias personales. Los cuerpos no se entregan. Los lugares de enterramiento se mantienen en secreto. La pregunta, ¿dónde despedirse?, queda sin respuesta. Irak. En 2024, la escala y la velocidad de las ejecuciones crecieron bruscamente. Así escriben los defensores de derechos humanos. En enero se informó al menos de 150 presos en Nasiriyah a quienes amenazaba la ejecución inmediata sin notificación. En total, en el corredor de la muerte, según estimaciones, hay alrededor de 8.000 personas. El Estado no publica estadísticas oficiales. Las solicitudes de transparencia se rechazan. Un familiar contó, en el certificado de defunción de su allegado constaba ejecución, pero en el cuerpo no se veían señales evidentes, y pasado un tiempo, hombres armados, de las fuerzas de seguridad, vigilaban la tumba y presionaban a la familia. ¿Para qué? Los parientes están seguros, para que no lograran la exhumación y una pericia independiente. No se les proporcionó autopsia oficial. Esto no es solo una historia sobre la ley, es una historia sobre el miedo, el silencio y el control incluso después de la muerte. Como si el Estado continuara un diálogo en el que a ustedes se les prohíbe hablar. Singapur. Aquí la pena máxima se aplica por un círculo extremadamente limitado de delitos, asesinato premeditado y gran tráfico de drogas. En los años 90, comienzos de los 2000, desde 1991 hasta 2004, se ejecutaron más de 400 sentencias, uno de los índices más altos per cápita del mundo en ese momento. Por el tráfico de determinadas cantidades de sustancias prohibidas, la pena de muerte es una norma obligatoria. El método, ahorcamiento, el lugar, la prisión de Changi, la hora, la madrugada del viernes. Los protocolos detallados sobre última llamada, última cena y otros pormenores no se revelan oficialmente. En marzo de 2022, había 62 personas en la vía de la muerte. La edad mínima de responsabilidad para este artículo, 18 años al momento del delito. La fórmula es simple y estricta. Las reglas se anuncian de antemano. Singapur insiste en que las aplica con tacañería, pero con principios. La disputa sobre si el miedo al castigo funciona como prevención aquí no cesa. Por ley, el ministro de Justicia debe aprobar y fijar la fecha de la ejecución dentro de los 6 meses posteriores a la sentencia firme. En la realidad, las personas pasan en la vía de la muerte en promedio alrededor de 15 años. Las apelaciones y revisiones se prolongan interminablemente. Para el año 2023, había en cola 106 personas.
En ese mismo año, 3 murieron en prisión sin haber esperado la ejecución. La última ejecución fue el 26 de julio de 2022. Tomohiro Kato fue ahorcado por el asesinato de 7 personas durante un ataque en Tokio en 2008. La característica principal del sistema japonés, el secretismo total y la presión psicológica. Al preso se le comunica sobre la ejecución aproximadamente con 1 hora de antelación. Imaginen, viven cada día como si pudiera ser el último, y de ello solo saben ustedes y las paredes. Las familias y los abogados se enteran ya a posteriori. Las celdas son individuales, la vigilancia, las 24 horas. Aquí el tiempo es el martillo de un metrónomo que mide la incertidumbre. Tailandia. Por drogas se puede recibir la pena máxima, y esto golpea especialmente a las mujeres. Son desproporcionadamente numerosas en el corredor de la muerte, precisamente por artículos de drogas. Las prisiones están superpobladas, los recursos son escasos, las condiciones son duras. A diferencia de los presos comunes, a los condenados a muerte no se les permite acceder a programas de trabajo y rehabilitación. En marzo de 2018 había 510 personas en la vía de la muerte, más de la mitad, por drogas. Históricamente el país ejecutaba por fusilamiento, pero desde octubre de 2003 el único método, inyección letal. Información pública sobre las últimas horas casi no hay. ¿Quién llama? ¿Qué come? ¿Quién asiste? Los detalles quedan tras puertas cerradas. Pero hay una opción importante. Dentro de los 60 días posteriores a la decisión del Tribunal Supremo, el preso puede presentar una petición real de indulto. El plazo de examen no está limitado. Mientras el rey lo piensa, la ejecución se pospone. Es como pulsar pausa cuando la canción ya casi ha terminado. Pakistán. Uno de los sistemas más severos del mundo. Según estimaciones, al país le corresponde alrededor del 26% de todos los que esperan ejecución en el planeta. Para 2024, 6.161 personas, y esto es un aumento respecto al año anterior. Desde 2004 se han dictado no menos de 4.500 sentencias de muerte, en promedio casi una por día. No hay ejecuciones desde diciembre de 2019, pero los artículos, más de 31. La superpoblación de las cárceles no es abstracta. A veces se ubica a personas en locales de menos de 8 metros cuadrados para varias personas. Las enfermedades, tuberculosis, sarna, trastornos gastrointestinales, se propagan rápidamente. A los presos del bloque de la muerte los trasladan diariamente de celda en celda y los mantienen bajo vigilancia constante, al aire libre, 1 hora al día y solo con grilletes. El estudio está permitido, pero la comunicación, a través de rejas, las visitas familiares y de abogados, bajo control, la confidencialidad prácticamente no existe. En promedio, desde la sentencia hasta la ejecución, 11 años. El cuerpo suele entregarse a la familia. Si no hay quien lo reclame, se entierra en el cementerio de la prisión. El punto final se pone rápidamente, pero el camino hacia él es dolorosamente largo. Yemen. Por el nivel de ejecuciones per cápita, el país está entre los líderes. En el norte, donde el poder está en manos de los hutíes, aumentaron las sentencias y las ejecuciones públicas. No son raras. En mayo de 2024, un tribunal controlado por los hutíes condenó a muerte a 44 personas por presunta colaboración con la coalición encabezada por Arabia Saudí. Sobre cómo viven y mueren en las celdas de la muerte, hay pocos datos. La guerra se lleva no solo vidas, sino también la transparencia. El último caso registrado de ejecución de un menor, el 21 de julio de 1993, a un niño de 13 años, Nera, y a otros 3, los ejecutaron por delitos graves. Después de ello, el Parlamento introdujo enmiendas que prohíben ejecutar a quienes al momento del delito no hubieran cumplido los 18. La ley existe, pero cuando alrededor se dispara, las leyes a menudo suenan como un susurro. Botsuana. Aquí la pena máxima se aplica principalmente por asesinatos con circunstancias agravantes. Paradójicamente,
La constitución del país garantiza el derecho a la vida, y al mismo tiempo, Botsuana sigue siendo el único en la región del África Austral donde las ejecuciones continúan. Uno de los casos más sonados, Mariette Bosch, ciudadana de Sudáfrica, en 1999 fue condenada por el asesinato de la esposa de su amante y en 2001 fue ejecutada. La cuarta mujer desde la independencia del país y una de las pocas mujeres blancas ejecutadas en África. El proceso se llevó a cabo en secreto. A la familia no se le notificó con antelación. Hubo también vulneraciones flagrantes. A un condenado lo ejecutaron sin la notificación previa de 24 horas exigida por la ley. A su madre y a su abogado ni siquiera los dejaron entrar para visitarlo la víspera. De la muerte se enteraron por un boletín de noticias en la radio. El Estado no devolvió el cuerpo a la familia. El derecho a despedirse, un lujo que aquí puede no existir. Somalia. Las ejecuciones legales se llevan a cabo por pelotones de fusilamiento. En el país rige la Sharia junto con el derecho civil. Las decisiones de tribunales islamistas pueden prever incluso decapitación y lapidación. Desde comienzos del siglo XXI, la situación se complica por los grupos armados. Llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales sin sanción del Estado. En un contexto de inestabilidad y conflicto prolongado, las fronteras de lo permitido se difuminan. Agosto de 2024 conmocionó al mundo. Las autoridades de Puntlandia, una región semiautónoma, anunciaron la ejecución de 4 menores de edad. Se les acusaba de delitos cometidos antes de los 18 años y de vínculos con un grupo armado. Al mismo tiempo, Somalia es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Entienden la tragedia? El derecho internacional dice una cosa, la realidad otra. En los Emiratos Árabes Unidos, la pena máxima está prevista por asesinato, terrorismo, espionaje y otros delitos graves contra la seguridad nacional. El único método, fusilamiento. En el banquillo pueden sentarse tanto ciudadanos como extranjeros. La última ejecución ampliamente conocida data del año 2017. Rasgos importantes del proceso. Las confesiones a menudo se obtienen sin la participación de un abogado. No hay fianza para los tipos graves. No están previstos jurados. La máquina de la justicia se mueve con rapidez y estrictamente conforme al reglamento, sin sala popular del jurado y con mínimo espacio para la improvisación. India. En la mayoría de los casos, las sentencias de muerte acaban siendo conmutadas por cadena perpetua. El sistema de apelaciones es largo y los tribunales están sobrecargados. Ese tiempo devora también la salud. Falta de alimentos, de higiene y de atención médica, prisiones superpobladas, lejanía de las ciudades. Todo esto hace que las visitas familiares sean raras o imposibles. En 2018, los tribunales inferiores dictaron 162 sentencias de muerte, un récord de casi 2 décadas. Luego vino la caída. En 2019, 103. En 2020, 77. La ley prohíbe ejecutar a menores, pero también ocurre lo siguiente. En 2016, 18 personas recibieron la pena máxima, y más tarde se supo. Al momento del delito, no tenían aún 18 años. Los documentos en el país se pierden con facilidad, y la verdad llega al tribunal demasiado tarde. Muchos condenados a muerte viven en barracones especiales de aislamiento. Las horas de libertad, de 3 a 12 al día, según la prisión. Al entrar, alguien cuenta: el jefe simplemente me mostró las horcas. Otro recordaba la foto de esas mismas horcas en el teléfono de un guardia. Otro detalle que hiela la sangre. A veces los guardias pedían a los presos que los escribieran en su último deseo, como verdugos. Un trabajo por el que se paga alrededor de $270. Vietnam. Hasta hace poco se ejecutaba por pelotones de fusilamiento. 7 policías, al condenado, al poste, los ojos vendados. Desde noviembre de 2011, transición a inyecciones letales. Desde el 1 de julio de 2016, se anuló la pena máxima para 7 tipos penales. Por ejemplo,
por desobediencia a una orden o daño a instalaciones de seguridad nacional. Existen excepciones y marcos humanitarios. La pena de muerte no se aplica a menores, mujeres embarazadas y mujeres que cuidan a niños de hasta 36 meses. Su sentencia se conmuta por cadena perpetua. Disposiciones complejas separadas conciernen a ancianos y a funcionarios que devuelven ingresos ilícitos. Pero en cada caso rigen matices jurídicos propios. Las cifras del periodo de transición impresionan. Desde el 6 de agosto de 2013 hasta el 30 de junio de 2016, se ejecutó a 429 personas. Desde julio de 2011 hasta junio de 2016, se condenó a muerte a 1.134. ¿Cuántos esperan hoy la ejecución? Se desconoce. Tras la muerte de Kim Jong-il, en diciembre de 2011, el poder pasó a Kim Jong-un. Y por desgracia, las violaciones sistémicas de los derechos humanos no desaparecieron. No hay oposición, no hay prensa libre, las organizaciones religiosas están prohibidas, los arrestos son arbitrarios, los juicios, una formalidad, la tortura, de uso corriente. El castigo puede ser colectivo, junto con el culpable, sufren también sus allegados. Los campos de trabajo se llenan de familias enteras. Las ejecuciones públicas, una realidad detrás del telón de acero, por robo de propiedad estatal, por acumulación de alimentos, por conducta antisocialista. El Código Penal formula difusamente dos grandes canastas, delitos contra el Estado y delitos contra el pueblo, y eso da a las autoridades casi cualquier amplitud para la interpretación. En 2007 la lista se amplió, hasta abarcar tipos no violentos como estafa y contrabando. Los testimonios de testigos presenciales hielan la sangre. En 2012 Human Rights Watch recopiló historias sobre sentencias de muerte por, al parecer, bagatelas. Un trozo de alambre metálico robado, un vidrio retirado del retrato de Kim Jong-il. Se castiga también a quienes ayudan a huir a través de la frontera con China. ¿Por qué? Porque así lo dijo el poder. ¿Podrían ustedes entrar personalmente en un corredor de la muerte para verlo todo con sus propios ojos? Escriban en los comentarios. Si el episodio fue útil, dejen un me gusta. Si quieren más, elijan el siguiente video en pantalla o visiten nuestro canal. Gracias por mirar y hasta la próxima.